Bienvenidos, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En la víspera de que entren en vigor los aranceles globales decretados por Donald Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anuncia un plazo de 90 días más para negociar un nuevo pacto comercial con Estados Unidos. El enviado de Washington, Steve Witkoff, se reunió con Benjamin Netanyahu en Israel y este viernes visitará los puntos de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Mientras, en respuesta a Francia y Arabia Saudita, Hamás insistió en que no dejará las armas hasta que termine la ocupación israelí. Volodymyr Zelensky sofoca su primera crisis interna desde el inicio de la guerra. El presidente de Ucrania firmó la ley que revierte la reforma de las instituciones anticorrupción, que desató críticas incluso de sus aliados de la Unión Europea. Empezamos hablando de México porque a un día de que venza el plazo fijado por Donald Trump para la entrada en vigor de los aranceles globales, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció una excepción, y es que consiguió 90 días más para negociar un nuevo pacto comercial con Estados Unidos. Desde Washington, nuestra corresponsal Natalia Cabrera nos cuenta más. Después de decir que el plazo del 1 de agosto para la entrada en vigor de sus aranceles no iba a ser ampliado, el presidente Donald Trump volvió a dar marcha atrás y cedió ahora ante las propuestas de su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum y acordó con ella mantener el actual acuerdo por 90 días más, es decir, hasta el 29 de octubre. El propio presidente Trump reconoció en su mensaje en la red social Truth Social que la negociación con México, que es el principal socio comercial de Estados Unidos, es más compleja que con otros países debido al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica que él mismo renegoció durante su primer mandato para que reemplazara al anterior conocido como Telecán. Así las cosas, los productos mexicanos por fuera de ese acuerdo van a continuar pagando un arancel del 25% que el presidente Donald Trump llama el arancel del fentanilo y que fue el que impuso al considerar que México no había hecho lo suficiente para contener el tráfico de drogas en la frontera, mientras que los vehículos fabricados en México y algunas autopartes también van a pagar un 25% de aranceles y el aluminio, el acero y el cobre un 50%, por lo menos mientras se llega a un acuerdo definitivo en estos 90 días, para lo cual van a continuar las conversaciones y la cooperación también en materia de control de la migración y del narcotráfico. Entre tanto, a menos de que se lleguen a otros acuerdos u otros aplazamientos de última hora, los aranceles que el presidente Trump llama recíprocos van a entrar en vigor este viernes, con excepción de los países que ya han alcanzado algún principio de acuerdo comercial con Estados Unidos, como lo son el Reino Unido, la Unión Europea, Corea del Sur, Japón, entre otros. A continuación, escuchemos cómo defendió este nuevo acuerdo Claudia Sheinbaum, que reivindicó una posición privilegiada de México en el nuevo orden global, así lo dijo, desencadenado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el TEMEC, eso es muy importante. Como decíamos, a un día solamente de que entren en vigor estos aranceles anunciados en abril y posteriormente suspendidos, se empieza a clarificar un poco cómo quedará el tablero comercial global. Y es que tras amenazar a decenas de territorios con nuevas tarifas, son apenas 7 los acuerdos comerciales renegociados por la administración Trump con aranceles que oscilan entre el 10 y el 20%. Lejos de los 90 acuerdos prometidos por Trump en abril, Corea del Sur es el más reciente en firmar un pacto comercial con Estados Unidos. Aceptó aranceles del 15% para que sus productos entren a la Unión Americana, en comparación con el 25% anunciado inicialmente.
Este país se comprometió a invertir $350.000 millones en territorio estadounidense. Los aranceles estadounidenses sobre los automóviles, nuestro principal producto de exportación, también se han reducido al 15%. Los futuros aranceles sobre semiconductores y productos farmacéuticos no serán menos favorables que los de otros países. La Unión Europea y Japón mantienen el mismo nivel arancelario del 15%. Tokio invertirá $550.000 millones en Estados Unidos y se enfrentará a gravámenes más altos para el acero y el aluminio. Anteriormente, otros 3 países asiáticos sellaron pactos con Donald Trump: Filipinas e Indonesia, que se enfrentarán a tarifas del 19%, y Vietnam del 20%. Este último es un socio clave para la importación de textiles. Todos lograron negociar tasas más bajas que las anunciadas inicialmente por el presidente republicano. El que obtuvo el acuerdo más favorable fue Reino Unido, 10% para los productos británicos, pero con un límite a las exportaciones de vehículos. Londres todavía está intentando negociar exenciones para el acero y el aluminio. Cambiamos de tema, vamos a Medio Oriente, porque el enviado especial Steve Witkoff, que se reunió este jueves con Benjamin Netanyahu y visitará el viernes la Franja de Gaza para inspeccionar los puntos de distribución de ayuda humanitaria. El delegado del gobierno Trump ingresará al enclave junto al embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee. Por otro lado, en declaraciones citadas por la agencia Reuters, Hamas aseguró que mantendrá la lucha armada hasta que acabe la ocupación israelí y se establezca el Estado palestino soberano con Jerusalén como capital. Se trata de la respuesta de esta organización armada a la llamada Declaración de Nueva York, el resultado de la conferencia de Naciones Unidas de esta semana en que Francia, Arabia Saudita y la Liga Árabe pidieron a Hamas que entregue las armas a la autoridad palestina para retomar la solución de los 2 estados, una iniciativa ya rechazada por Estados Unidos y por Israel. Precisamente Naciones Unidas pide la entrada de ayuda humanitaria masiva y urgente al enclave palestino bloqueado por Israel, mientras la Organización Mundial de la Salud pudo evacuar, según dijo, a 47 personas en estado crítico, junto a 129 acompañantes. Sin embargo, el organismo advirtió que más de 10.000 palestinos aún requieren atención urgente. Rostros de una tragedia. Son heridos, enfermos, afectados por la ofensiva israelí en Gaza. Su situación es crítica y en la franja no pueden encontrar la atención necesaria. Alanud Suleiman Ahmed Saleh es víctima y madre de otra víctima. Ella y su familia fueron heridos por un misil lanzado por un helicóptero. Uno de sus brazos quedó destrozado y tuvieron que amputarle una pierna. Su hijo sufrió quemaduras en el 25% de su rostro, manos y pies. La lesión destruyó muchas cosas de su infancia, especialmente desde que tiene que llevar esa máscara en 3D. Es una máscara que es similar al plástico. Él debe mantener su rostro en una cierta dirección, no puede reírse tranquilamente o jugar libremente, porque la piel tiene que quedarse bajo esta condición hasta que reciba tratamiento en el extranjero. Ese tratamiento en el extranjero será posible gracias a una evacuación que la Organización Mundial de la Salud lideró esta semana en Gaza. 47 pacientes en situación crítica y 129 de sus acompañantes viajaron para ser tratados en países como España, Turquía, Francia, Noruega o Jordania. Un ligero alivio en medio de una situación de extrema gravedad. Quedan aún más de 10.000 pacientes en Gaza bajo una urgente necesidad de cuidado especializado y servicios que no están disponibles aquí en este momento. Y aún estamos haciendo un llamado a más países para que más estados y más corredores humanitarios se abran en orden para que los pacientes consigan un mejor cuidado médico. La Organización Mundial de la Salud reconoce que hay desafíos a la hora de llevar a cabo estas operaciones en Gaza y habla de restricción para su ingreso al enclave, justo en un momento en el que varios países presionan al gobierno israelí para que acabe de manera permanente con el bloqueo. En este contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció prohibiciones de visado para miembros de la Autoridad Nacional Palestina y de la Organización para la Liberación Palestina, aunque sin aportar ni nombres ni apellidos. Washington acusó a estas entidades, que recordemos gobiernan partes de Cisjordania ocupada y representan al pueblo palestino a nivel internacional respectivamente, de internacionalizar su conflicto con Israel. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, de hecho, celebró ya la claridad moral de
de Estados Unidos así lo dijo. Y esto en un contexto en que, como decíamos, potencias occidentales como Francia, pero también Reino Unido o Canadá, se encaminan a reconocer un Estado palestino. Cambiamos de tema, hablamos de la guerra en Ucrania, porque el ejército ruso atacó nuevamente zonas residenciales de Kiev, donde mató al menos a 14 personas, entre ellas a un niño de 8 años, y causó además decenas de heridos. Mientras, el presidente estadounidense fijó el 8 de agosto como el día en que vence su nuevo ultimátum al presidente ruso para que acuerde un cese el fuego con Kiev. Sin embargo, este jueves, Volodymyr Zelensky instó al mundo a forzar un cambio de régimen en Rusia. Misiles y drones impactaron en Kiev en la madrugada del jueves, causando más muerte y destrucción en la capital ucraniana. Las advertencias de los ataques llegaron demasiado tarde para que muchos residentes pudieran evacuar. Hubo una segunda alerta de ataque aéreo. Me levanté, cogí mi teléfono y vi que 5 misiles de crucero se dirigían a Kiev. Intenté despertar a mi esposa, pero entonces hubo explosiones y eso fue todo. Nuestra hija está ahora en el hospital. Decenas de lugares sufrieron daños durante la noche, como escuelas y hospitales, entre ellos este edificio de apartamentos de varios pisos que se derrumbó parcialmente tras ser alcanzado por un misil. Los equipos de búsqueda y rescate han pasado la mañana buscando sobrevivientes entre los escombros. Durante las operaciones se recuperó el cuerpo de un niño. El presidente Zelensky condenó los ataques contra zonas residenciales y endureció su discurso contra Moscú. Creo que se puede presionar a Rusia para que ponga fin a esta guerra. Rusia la inició y se le puede obligar a terminarla. Pero si el mundo no se propone cambiar el régimen en Rusia, eso significa que incluso después de que termine la guerra, Moscú seguirá intentando desestabilizar a los países vecinos. En las últimas semanas, Rusia ha intensificado los ataques contra ciudades alejadas del frente. Frustrado con Vladimir Putin, Donald Trump dijo el martes que adelantará su fecha límite al 8 de agosto para obtener un cese el fuego. Si no se logran avances, el presidente estadounidense ha amenazado con imponer más sanciones a Rusia. Mientras, en el plano interno, Volodymyr Zelensky firmó ya la ley con la que pretende sofocar su peor crisis política desde el inicio de la guerra. Se trata de un texto que revierte una reforma anterior que subordinaba, ya lo saben, el control de las agencias anticorrupción del país a la Fiscalía General y que desató tanto manifestaciones ciudadanas como críticas de sus propios aliados de la Unión Europea. Con los ojos puestos en la transmisión en vivo de la votación en el Parlamento ucraniano, estos manifestantes celebraron el resultado. Los legisladores votaron 331-0 a favor de aprobar un proyecto de ley que les devuelve la independencia a los principales organismos de control anticorrupción, cumpliendo la promesa del presidente de revocar una controvertida ley de la semana pasada. Ante todo, hemos demostrado a nosotros mismos, al gobierno, a la sociedad y a los socios internacionales que estamos listos para avanzar con paso firme hacia la integración europea, hacia instituciones transparentes e independientes y hacia la rendición de cuentas gubernamental. El partido gobernante de Volodymyr Zelensky había puesto la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción bajo la autoridad directa del fiscal general, nombrado por el presidente. Esto desencadenó las mayores manifestaciones desde la invasión rusa a gran escala, así como críticas de organizaciones de derechos humanos y de la Unión Europea. A Bruselas le preocupaba que la ley anterior de Zelensky socavara las reformas anticorrupción, clave para la candidatura de Ucrania al bloque comunitario. Kiev escuchó el llamado. Nos enfrentamos a una brutal agresión rusa. Sin embargo, mantenemos nuestro compromiso con nuestra agenda de reformas. Escuchamos a nuestra sociedad civil y a nuestros socios. Estamos decididos a combatir la corrupción. Es nuestro interés nacional. Se trata de nuestra democracia. Ambas agencias han intensificado una campaña muy vigilada contra la corrupción desde la invasión de Moscú en 2022, presentando cargos contra legisladores y altos funcionarios del gobierno. Bien, y cerramos en Alemania porque el futbolista colombiano Luis Díaz se declaró muy feliz en su presentación oficial como nuevo jugador del Bayern Múnich. Y es que recordemos que este miércoles el club bávaro anunció el fichaje por más de 70 millones de euros del excentro delantero del Liverpool. Escuchemos las palabras del deportista. Muy feliz, muy contento por estar acá
Múnich, un equipo tan grande e histórico como lo es el Bayern. La verdad que mis primeras impresiones han sido muy buenas. Lo poco que he compartido con los jugadores, el cuerpo técnico ha sido de muy agrado, entonces nada, han sido buenos entrenos. De a poco me iré acomodando al equipo, al club, a la institución, conocer a todos. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.